minutos de retraso en razón de una serie de dificultades técnicas que se presentaron, primero con el correo de la parte demandada, específicamente el de la caja, y con problemas de audio por parte de la representación estatal. Bien, dicho lo anterior, recordar... Nada más... dicho lo anterior, recordar antes de iniciar la diligencia, dejo constar un par de consideraciones de orden, recordarle a las partes la importancia y el significado de la diligencia, por lo que les ruego poner atención a todo lo que aquí vaya a acontecer. Deberán actuar al margen de conductas de ética, respeto y lealtad procesal, y en caso de incurrir en alguna falta de esta juzgadora, se verán la obligación de imponer las medidas sancionatorias que correspondan. Será mi persona quien modere el uso de la palabra, por lo que deberán levantar la mano y esperar a que se autorice la intervención. En el caso de las partes actoras, siendo que está presente su representado, será el licenciado Hernández Mucio quien hará uso de la palabra. De igual forma, les ruego poner los teléfonos celulares en modo silencio para que no generen algún tipo de interferencia. La audiencia está siendo grabada en audio, por lo que deberán encender el micrófono en cada una de las intervenciones que ustedes vayan a realizar y posterior a ello apagarlo. De igual forma, siendo que se encuentran enlazados mediante la plataforma tecnológica Teams, deben contar con equipo, implemento necesario, una conectividad adecuada, y el lugar en el que ustedes se encuentren debe ser un lugar privado y libre de ruidos. Durante el desarrollo de la diligencia, la cámara debe permanecer encendida en todo momento. Bien, veo que el licenciado Hernández tiene la mano levantada. Adelante. Sí, señora jueza, nada más en cuanto a esta parte, para informar al tribunal que mi asistente, que es estudiante de Derecho, está sentada acá, va a estar acompañado, pero no va a participar. Se llama Bianca Barbosa Fallas. Bien, ¿podría indicarme cuál es, o más bien si gusta que se presente doña Bianca, por favor, doña Bianca? Diga su nombre. Buenos días, mi nombre es Bianca Barbosa Fallas, soy estudiante de Derecho. Bien, muchas gracias. Doña Bianca, ¿cuál es su número de cédula? 305560335. Bien, muchas gracias, doña Bianca. Bien, la finalidad de la diligencia, como ustedes saben, no es discutir aspectos de fondo, sino más bien es sanear, abreviar y ordenar el proceso. El artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece una serie de etapas que se han de llevar a cabo el día de hoy. El saneamiento, el proceso, el análisis de las pretensiones, la resolución de las defensas previas, la determinación de los hechos controvertidos y la admisibilidad de la prueba. De esta forma daríamos inicio con la primera etapa de la diligencia, que es la etapa de saneamiento. De oficio, esta juzgadora no observa ninguna situación que deba sanear, se va a dejar de constar nada más lo siguiente: los desistimientos fueron debidamente atendidos mediante la resolución 2025-04331 de las 19 horas con 8 minutos del 8 de mayo del 2025, que se visualiza imagen 3666 del expediente electrónico, y las manifestaciones de anuencia para continuar el proceso por parte de los actores se atendieron mediante resolución de las 17 horas 59 minutos del 8 de mayo del 2025 a imagen 3673. Si bien es cierto, se había solicitado la integración del PANI en calidad de tercero interesado, la notificación se llevó a cabo el 14 de marzo del 2025, tal y como se observa, imagen 3690. Sin embargo, no se apersonó a los autos, por lo que se prosigue con el proceso sin su participación. De igual forma, en algún momento se había planteado la duplicidad de expedientes respecto a la sumaria 22-004247-1027, no obstante verificado los sistemas judiciales, dicho expediente fue desistido. De esta forma, entonces, no quedan aspectos que a criterio de esta juzgadora deban ser saneados. No obstante, por ser este el momento procesal oportuno, deberán las partes hacerlo saber en caso de que así lo tengan para proseguir conforme a derecho. Iniciamos con la parte actora. Gracias, señora jueza. Pienso que con los temas que usted ya cubrió, estamos bien. La vez pasada, como sabemos, se quiso dar audiencia al PANI, y bueno, no puedo dejar de expresar mi asombro de que el PANI no le interese este tema, pero ya cumplimos con eso, así es que no tengo más asuntos. Muchas gracias. Bien, ¿y los demandados? Por parte del Estado no tenemos ningún, o no detectamos ningún aspecto susceptible de ser saneado. Gracias. De la caja ninguno que advertir a
a su autoridad. Gracias. Gracias. ¿Y la comisión, por favor? No, no tenemos ninguno que advertir ante el honorable juez. Bien. De esta forma, entonces, no habiendo aspectos que sanear, se deja constando también lo siguiente. La demanda se encuentra en imágenes 2 y 178. La prueba ofrecida con el escrito inicial está a imágenes 366, 983 y los poderes de las partes a imágenes 179 y 365. La contestación del Estado se observa a imágenes 2886 a la 2892, la de la caja está a partir de la imagen 2751 y la de la comisión a partir de la imagen 1219. Bien, proseguimos ahora con el análisis de las pretensiones y otros extremos de la demanda. En este apartado, sí necesito que se aclare un aspecto. Vamos a ver. Las pretensiones de la demanda se observan en imágenes 156 y 159, en eso tenemos total claridad. No obstante, hay un escrito que se tituló como actualización de pretensiones, que se observa en imagen 3220. Sobre ese escrito, si bien se había conferido audiencia para que se aclarara, no ha sido atendido como tal. Y a raíz de las manifestaciones que constan dentro del mismo expediente, donde la parte más bien relata que lo que sea es una satisfacción y no una actualización, o más bien un ajuste de pretensiones, que sería el término adecuado. Entonces, le cedo la palabra al licenciado Hernández para que se refiera específicamente a ese escrito, por favor. Sí, muchas gracias, señora jueza. Bueno, efectivamente, en este proceso se puede estimar que se dio una satisfacción extraprocesal parcial, porque en las pretensiones nosotros pedimos que se anule los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 42.889 del 10 de marzo de 2021. Si se hubieran eliminado esos dos artículos sería genial porque habría una satisfacción extraprocesal total, pero lamentablemente solamente el gobierno, no sabemos exactamente por qué, pero solamente anuló el artículo 2 de ese decreto, donde se estipulaba un rango de edades para los niños para quienes era obligatoria esta vacuna experimental o prospecto de vacuna COVID-19. No así el artículo 1, que fue el que incluyó la vacuna COVID-19 como la número 15 del esquema básico universal en Costa Rica, que eso está contenido en el artículo en el decreto ejecutivo 43.364 y en el artículo 1 de ese decreto ejecutivo 42.889, de manera que si bien se eliminó parte de ese decreto, no se puede estimar que se haya dado una satisfacción extraprocesal total y continúa la vigencia del interés actual nuestro, porque es una pretensión clara y específica nuestra sacar esa vacuna, esa vacuna que nunca debió haber sido ingresada en el esquema básico universal, sacar esa vacuna de allí. ¿Y por qué? Porque hay múltiples documentos que he aportado también como prueba para mejor resolver, donde tanto la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Caja Costarricense del Seguro Social y hasta el PAN y todas las instituciones gubernamentales involucradas en esto, consideran que el solo hecho de que una vacuna esté en el esquema básico universal la hace obligatoria para los niños. Y esto entonces, digamos que no satisface para nada las pretensiones de este proceso y de esta parte actora, donde se quiere que la vacuna realmente sea eliminada como una vacuna obligatoria para nuestros niños. Único país del mundo, Costa Rica, que hizo esto muy responsablemente, y nosotros mantenemos la pretensión de que se anule el acto administrativo por medio del cual se incluyó la vacuna COVID-19 como la número 15 del esquema básico universal, con peligro para la salud de nuestros niños, tal y como correctamente lo consideró el Tribunal de Apelaciones. Muchas gracias. Ok, licenciada, pero entonces le entiendo que la satisfacción es solamente sobre la pretensión 2 y que las restantes pretensiones no se estarían ajustando. ¿Es así? Sí, porque digamos que si se interpreta la pretensión número 2 como eliminar el artículo 2 de ese decreto 42.889-S, digamos que eso sí se derogó.
Pero se ha exagerado el alcance de esa derogatoria porque se mantiene el artículo 1, que fue el que incluyó esa vacuna en el esquema básico universal. Entonces, en esa pretensión número 2, digamos que hay una satisfacción parcial, pero sigue estando el problema de que se metió esa vacuna en el esquema básico universal y eso la hace obligatoria, según la prueba que hemos aportado en autos para los niños, aunque el gobierno diga que no. Ok, entiendo. Nada más para que me quede entonces claro. La pretensión 2 es la que ustedes consideran que ya se ha satisfecho. Continuaríamos el proceso con las restantes. La pretensión número 1, la pretensión número 3, la 4, 5, 6 y la pretensión 6, perdón. ¿Es así? No exactamente, señora jueza, porque la pretensión 2 habla también de otro decreto ejecutivo, que fue el 43.362. Vamos a ver, entonces yo necesito que me aclare justamente eso, porque vamos a ver, o si no lo vamos a hacer diferente, vamos a proseguir a leer las pretensiones y usted me va a indicar qué parte o qué parte es lo que usted considera que sea la satisfacción procesal parcial, porque si es sobre una pretensión, es sobre una pretensión concreta. No puede ser que la pretensión, entiendo, o lo que usted me argumenta, parece ser, hay una parte de esa pretensión que es la que se tiene por satisfecha. ¿Es así? De la número 2, sí, hay una Por parte eso. que fue la derogatoria del artículo 2 del decreto 42.889. Ok, de esa pretensión 2, ¿qué es lo que usted considera que ya no tiene interés a sus valga la redundancia, a sus intereses o a sus representados? Única y ¿Y exclusivamente, qué es lo que quedaría eventualmente vigente? ok, ¿Cómo redactaría esa pretensión? bueno, quedaría ahí solamente, bueno, sí se satisfizo en cuanto a la derogatoria del artículo 2 de esa norma, del decreto ejecutivo 42.889-S, sin embargo, permanecen los acuerdos de las sesiones extraordinarias LI 2021 del 4 de noviembre de 2021, la 13-2022 del 23 de junio de 2022 y la 14-2022 del 30 de junio de 2022, artículo 5, cuarto, y el artículo 7, acuerdo 8, en cuanto se dispone, esos son acuerdos, digamos, de la Comisión Nacional de Vacunación, que también a la vez han servido de base para la inclusión de la vacuna en el esquema básico universal. O sea que lo único que se satisfizo en esto fue la derogatoria del artículo 2 del decreto ejecutivo 42.889-S. Ok, perfecto, ahora sí me queda claro. Respecto a las otras pretensiones, licenciado, usted estaría haciendo un ajuste, porque literal el escrito se rotuló de esa forma, actualización de pretensiones. Entonces le consulto, sobre las otras pretensiones, ¿usted estaría haciendo algún ajuste? Sí, también en cuanto a la pretensión número 3, yo estaba atacando un decreto ejecutivo del 36.358-S del 4 de octubre de 2010, que es un reglamento de autorización para importación y adquisición de medicamentos no registrados, que se publicó en la Gaceta en 2011, y el decreto ejecutivo 42.751-S, que reformó. Sin embargo, según entiendo, la Sala Constitucional ya declaró inconstitucional ese decreto, por lo tanto ya carecería de interés actual, puesto que fue la propia Sala Constitucional la que dijo que el Ministerio de Salud no puede renunciar a su obligación de velar por la salud de los costarricenses y simplemente aceptar una aprobación de una entidad extranjera para autorizar un medicamento en Costa Rica, que fue lo que ocurrió con la vacuna de COVID-19. Ok, entonces estaría desistiendo la pretensión 3, ¿es así? Así es. Ok, bien. Ahora bien, de las manifestaciones que realiza el licenciado Arcelio, aclaro, no estamos fijando todavía pretensiones, literal estamos resolviendo el escrito a imagen 3220 o analizando este escrito. ¿Tienen los demandados alguna observación que realizar en el entendido que tal y como lo hizo saber el licenciado Hernández? Lo único que estarían desistiendo es que se estaba solicitando en la pretensión 2 que se eliminara el artículo 2, pero quedaría entonces la pretensión referente a la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico. Entonces, básicamente sería como una aclaración como tal, en el tanto se continúa con el interés de las restantes partes de la pretensión. Tienen la palabra los demandados, por favor. Gracias, señora jueza. Bueno, en la forma en que están redactadas las pretensiones originalmente en la demanda, yo sí necesito tener certeza, más que argumentos de fondo. Yo creo que sí hay que precisarlo de una manera que logremos entender, porque básicamente lo que yo entiendo, lo único que se requeriría ahora o la única pretensión subsistente de acuerdo al panorama que tenemos actualmente en que ya no existe una obligatoriedad de la vacuna,
es que desaparezca del esquema oficial de vacunación la vacuna del COVID. Eso es lo que yo entiendo, más que hablar de actas, de acuerdos, que son actos preparatorios, que en realidad no tendrían sentido alguno, porque esos actos preparatorios lo que dieron origen fue a la promulgación del reglamento. Yo creo que necesitamos tener claridad y precisión, entonces habría que volver a reformular e indicar precisamente qué es lo que se quiere y eliminar todas las pretensiones que están muy largas y que ya denotan una falta de interés actual. Entonces, sí, yo creo que se requiere más precisión. Bien, la caja, por favor. Gracias, señora juez. Me une con todo lo que manifiesta la representante del Estado. Justamente dentro de mis notas y del estudio pormenorizado que realicé, tanto de las pretensiones como de esos ajustes o satisfacciones a los que hizo referencia la parte actora en el escrito de imagen 3220, esta representación colige que impacta, además, no solo, por eso es que no estamos en la etapa correspondiente para el tema de las excepciones propiamente, pero colige esta representación que lo manifestado por la parte actora y lo que se consideraría como eventualmente hechos nuevos, que son los que hacen que la parte actora modifique sus pretensiones, impactan directamente, valga redundar, sobre las pretensiones, también sobre los hechos, y diría esta representación sobre las partes que están presentes en este proceso. Por eso es que, insisto, me uno en todo a lo que manifiesta la señora procuradora en términos de que debe precisarse aún más las pretensiones, impacta directamente, no se discute justamente, también como lo menciona la representante del Estado, la teoría del caso de la parte actora. Esto no es un tema de fundamentos de derecho, no es un tema de fondo, sino que es un tema aclaratorio que impacta directamente y se insiste sobre pretensiones y sobre hechos. Y esto es algo que tiene que ordenarse para nosotros poder continuar. Y insisto, y me disculpa el despacho, pero también esto impactaría sobre un tema ordenatorio para las subsiguientes audiencias en las cuales precisemos el tema de la audiencia preliminar. Y me disculpa el despacho, no estoy arrogándome competencias que no son las propias. Gracias. Bien. La comisión, por favor. Sí, yo me uno en todo a lo manifestado por por la defensa del Estado, quien tiene ahora, y quiero aclararlo acá, la defensa directa también de la Comisión Nacional de Vacunación. En este momento yo me ajusto en todo a lo que la representación estatal indique, y creo que efectivamente las pretensiones que se pretenden ajustar, pues en este momento ya no se contextualizan como al inicio, y más bien lo que pareciera es como que se quiere ver elementos de fondo que no vienen al caso. Gracias. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Don Rafael, ¿tiene usted la mano levantada? Sí, señora juez, discúlpeme, solamente para agregar a mis argumentos, que es una lástima que la parte actora no haya atendido lo que el despacho, justamente previendo toda esta situación, le previno en términos de que realizaron ajuste o una modificación de las pretensiones, y la parte actora pues no lo atendió. Gracias. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Para tratar de ordenar y avanzar lo más posible en la diligencia, voy a proseguir a dar lectura de las pretensiones que fueron plasmadas de forma inicial. Yo comparto los argumentos que los demandados han venido señalando, y justamente por eso fui enfática en que se me aclarara qué partes de la pretensión número 2 era la que eventualmente quedaba. El expediente tiene una serie de complejidades justamente en el tanto son varios los decretos que la parte actora de forma inicial venía impugnando. Son decretos que tienen un número específico y que, pese a que el juez conoce el derecho, no tiene evidentemente el aprendizaje de oficio para saber a qué número de decreto corresponde cada uno, o cuáles son los temas que abarca cada uno de estos, principalmente porque en el caso concreto son muchos. Vamos a ver. Entonces, para tratar de ir aclarando y procurar avanzar en la medida de lo que sea posible, voy a proseguir a dar lectura de las pretensiones que fueron plasmadas.
Tenemos la pretensión número 1, imagen 156, que se declare la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico del acto administrativo contenido en el decreto ejecutivo 32.722. Artículo 18. Se detalla la lista oficial de vacunas incluidas en el esquema público básico universal de Costa Rica y se incluye la vacuna COVID-19 como la 15ª en esa lista según el artículo 1 del decreto 42.889 del 10 de marzo del 2021. Licenciado, sobre esta pretensión, vamos a ver, usted está pidiendo la nulidad del decreto ejecutivo 32.722 en forma total o solamente el artículo 18. Sería el artículo 18 específicamente, porque ese fue el que modificó la lista de vacunas obligatorias. Eso es el reglamento a la Ley Nacional de Vacunación. Ok, entonces, sobre la pretensión 1, lo que se está pidiendo es la nulidad absoluta y desconformidad con el ordenamiento jurídico del artículo 18, o del artículo 18 del decreto ejecutivo 32.722, en la cual se detalla la lista oficial de vacunas incluidas en el esquema público. ¿Es así? Así es, y eso se hizo también según el artículo 1 del decreto 42.889-S que está vigente todavía. Ok, sobre ese artículo 1 del decreto ejecutivo 42.889, la misma pregunta. ¿Está pidiendo usted que se declare la nulidad del decreto ejecutivo 42.889 o solo el artículo 1? Es que solamente el artículo 1 quedó vigente, el artículo 2 ya fue derogado. Ok, por eso, entonces sería el artículo 1 como tal o el reglamento como tal. Eso es lo que necesito que me aclare. El artículo 1, que fue el que está vigente todavía. Ok, entonces la pretensión número 1 quedaría de la siguiente forma. Que se declare la nulidad absoluta y desconformidad con el ordenamiento jurídico de los artículos 18 del decreto ejecutivo 32.722, en la cual se detalla la lista oficial de vacunas incluidas en el esquema público básico universal de Costa Rica, y el artículo 1 del decreto ejecutivo 42.889 del 10 de marzo del 2021. Para que lo confirme, licenciado Arcelio. Exactamente, así es. Ok, ahora vamos con la pretensión número 2, que sobre esta es sobre la que, según sus manifestaciones, se da una satisfacción extraprocesal. Tenemos, permítame un momento. Bien, que se declare la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico de los actos administrativos contenidos en el decreto ejecutivo 43.364, que aprobó la obligatoriedad de la vacuna pediátrica por ser contrario al ordenamiento jurídico, por haberse basado en un acuerdo del todo arbitrario y contrario a los principios constitucionales de vinculación a la ciencia y a la técnica, a la razonabilidad y desproporcionalidad y al interés superior del niño, tal y como lo permite nuestro ordenamiento jurídico, y contra los acuerdos de las sesiones extraordinarias. Lo voy a leer en letras porque no lo veo bien. LI-2021 del 4 de noviembre del 2021, en 13º, me parece que es del 23 de junio del 2022, 14º, perdón, guión 22 del 30 de junio del 2022, artículo 5º, acuerdo 4, artículo 7º, acuerdo 8, en cuanto se dispone que la vacunación COVID-19 es obligatoria para menores de edad. Sigo leyendo literalmente. Acuerdos estos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y del tercer párrafo del artículo 1 del decreto ejecutivo 43.364 del 13 de diciembre del 2021. Artículo 2, que reforma el decreto ejecutivo 42.889. Ok, vamos a ver. El artículo 43.364, licenciado, fue el que ya se dejó sin efecto, el que ya no está surtiendo efectos jurídicos, ¿es así?
Sí, ahí lo único que queda son los acuerdos que fueron sustento para estos decretos Ok, y en cuanto queda vigente el pero artículo 1, vamos a ver si de estos decretos, los acuerdos de la el, comisión. los, correcto, los acuerdos de la comisión, acuerdo 4, acuerdo 8, estos quedan vigentes o tiene interés la parte porque el artículo 1 del decreto 42.889 aún está vigente, ¿es así? Exactamente, señor juez, esos acuerdos de la comisión que están ahí detallados sirvieron de sustento para tanto el artículo 1 como el 2. Y como solo queda vigente el artículo 1, aún así nos interesan porque fueron la base que tomó el gobierno para promover más bien Ok, para emitir esos decretos ejecutivos, porque ellos siempre se basan en los acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación. ok, entonces quedaría de la siguiente forma, que se declara la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico de los actos administrativos, acuerdos de las sesiones extraordinarias 51-2021, el 4 de noviembre del 2021, 13º 2022 del 23 de junio del 2022 y 14º del 2022 del 30 de junio del 2022. Artículo quinto, acuerdo 4, artículo séptimo, acuerdo 8, en cuanto se dispone que la vacuna COVID es obligatoria para personas menores de edad. Correcto. De la Comisión Nacional ¿Es de así? Vacunación. Todos estos acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Bien. Ok, vamos con la pretensión número 3. Que se declare la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico del decreto ejecutivo 36.358-S el 4 de octubre del 2010, reglamento para la autorización para la importación de adquisición de medicamentos no registrados, publicado en la Gaceta del 25 del 4 de febrero del 2021. Se regula la adquisición e importación de medicamentos no registrados y el decreto ejecutivo 42.751-S que lo reforma. Sobre esta pretensión entiendo que la parte desiste de la misma, ¿es así? Sí, señora jueza, porque ya la sala lo declaró inconstitucional eso. Ok, bien, vamos ahora con la pretensión número 4. Dice la pretensión número 4, que se declare la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico de las resoluciones del Ministerio de Salud que autorizan el uso de emergencia del producto médico Pfizer-BioNTech llamado vacuna sin que ese producto médico se ajuste a la definición reglamentaria de vacuna según el reglamento a la ley 8111. Esas resoluciones del Ministerio de Salud que autorizan el uso de las vacunas Pfizer-BioNTech en Costa Rica son la número DM-RM 6821-2022 de las 8 horas del 12 de septiembre del 2022 y la número MSDRPIS-AUE-004-2022 de las 12 horas del 21 de septiembre del 2022 que autoriza el uso de la vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech con base en el reconocimiento de la autorización del uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés. Ok, vamos a ver, sobre lo que está solicitando el licenciado es la nulidad de las resoluciones de M-RM 6821-2022 de las 8 horas del 12 de septiembre del 2022 y la número MSDRPIS-AUE-004 del 2022 de las 12 horas del 21 de septiembre del 2022. ¿Es así? Correcto, señora jueza. Eso precisamente, digamos, se dio cuando la sala todavía no había declarado inconstitucional esta forma de nada más confiar en una autorización extranjera sin hacer aquí un propio proceso y otorgar un registro sanitario, un medicamento. Y entonces esos números de oficio del Ministerio de Salud, sostengo la petitoria que se declaren nulos. Permítame nada más un momento. Ok, vamos con la pretensión número 5.
que se condene a los demandados de manera solidaria al pago del resarcimiento de daño moral o subjetivo a cada una de las familias aquí representadas, a nombre de quienes aparecen como padres o encargados de las personas menores de edad, en la suma de 200.000 colones para cada uno de sus poderdantes, y la misma suma para su persona como padre de familia y representante de niños en edad pediátrica. Respecto a esta pretensión, ya su persona no ejerce, o no sé si queda algún niño que usted ejerza en calidad de padre, para que me lo confirme, licenciado. Bueno, yo personalmente no, por eso desistí respecto de mis hijos, porque ya son adultos. Ya gracias a Dios ¿Sí? pasó la época en que estaban obligados. Y sin embargo, sí se mantiene para las demás familias, digamos, aquí conformadas. Son 200.000 colones por familia, por la angustia que ellos tuvieron que pasar al verse obligados a vacunar a sus niños con una vacuna que no había sido suficientemente probada, y por la manera arbitraria en que se decidió esa obligatoriedad, ocasionándoles una gran ansiedad y temor, incluso de mandarlos a la escuela. Ok, en el entendido que entonces en cuanto a lo que corresponde a su persona, se tiene por desistido ese aspecto. Ok, la pretensión número 6. Dice, en caso de oposición, solicito se condena a las partes demandadas de manera solitaria al pago de ambas costas de esta acción. Pido que se otorguen intereses según el artículo 1163 del Código Civil, así como la respectiva indexación sobre los montos otorgados según la petitoria de resarcimiento por daño moral. En el eventual caso de que se declarara sin lugar el proceso, ruego se nos exima de costas procesales, toda vez que han actuado de buena fe, y siendo que fue la propia Sala Constitucional por resolución 2022-05-005555 a las 13 horas y 41 minutos del 8 de marzo del 2022, sentencia dictada en el expediente 21-022502-007 CO, la que determinó que se estabía para discutir el tema de si fue prematuro hacer obligatorio para los niños la vacuna pediátrica, que solo tiene una autorización para uso de emergencia de la FDA. Básicamente es que se exoneren costas, y que caso contrario se les exima sí, al existir una buena fe. Ok, ahora nada más regáleme en un momento para verificar las anotaciones que he tomado y proceder a dar lectura de las aclaraciones que hemos hecho en conjunto para dar la audiencia a los demandados. Vamos a dar un receso de unos 5 minutos. Del decreto ejecutivo número 42.889 del 10 de marzo del 2021. Número 2. Que se declare la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico de los actos administrativos, acuerdos de las sesiones extraordinarias 51-2021 del 4 de noviembre del 2021, 13-2022 del 23 de junio del 2022 y la 14-2022 del 30 de junio del 2022, artículo 5, acuerdo 4 y artículo 7, acuerdo 8, en cuanto se dispone que la vacunación COVID-19 es obligatoria para personas menores de edad. Todos los acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. La pretensión número 3 se tiene por desistida. Pretensión número 4. Que se declare la nulidad absoluta y disconformidad con el ordenamiento jurídico de las resoluciones del Ministerio de Salud de M-RM-6821-2022 de las 8 horas del 12 de septiembre del 2022 y la número MS-DRPIS-AUE-004-2022 de las 12 horas del 21 de septiembre del 2022, que autorizan el uso de la vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech con base en el reconocimiento de la autorización de uso de emergencias de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés. 5. Que se condene a los demandados de manera solidaria al pago de un resarcimiento por daño moral subjetivo a cada una de las familias acá representadas en la suma de 200.000 colones para cada uno de mis poderdantes, por la angustia al verse obligados a vacunar a sus hijos con una vacuna no suficientemente probada y por la manera arbitraria
de la obligatoriedad, ocasionando ansiedad y temor incluso de mandarlos a la escuela. Y 6, que en caso de oposición solicito se condene a las partes demandadas de manera solidaria al pago de ambas costas de esta acción. Pido que se otorguen intereses según el artículo 1163 del Código Civil y la respectiva indexación sobre los montos otorgados según la petitoria de resarcimiento por daño moral. En el eventual caso de que se declare sin lugar el proceso, ruego se nos exima el pago de costas procesales y personales, toda vez que hemos actuado de buena fe y siendo que fue la propia Sala Constitucional por resolución 2022-005555 de las 13:41 del 8 de marzo del 2022, sentencia dictada en el expediente número 2102-2502-0007-CO, la que determinó que es esta la vía correcta para discutir el tema, que sí fue prematuro hacer obligatorio para los niños una vacuna pediátrica que solo tiene una autorización de uso de emergencia de la FDA. Bien, licenciado Arcelio, de las pretensiones que yo acabo de dar lectura y que corresponden a los ajustes que fueron realizados, ¿puede usted confirmar que efectivamente sí se tienen que tener las pretensiones por realizadas? Gracias, señora jueza. Solamente precisar que en la pretensión número 3, digamos, yo mencionaba que era porque la Sala Constitucional ya había resuelto que era inconstitucional que el Ministerio de Salud básicamente renunciara a su deber de hacer una efectiva vigilancia de los medicamentos y que se basara solo en una declaración jurada y que existiera una autorización de una, digamos, una autoridad sanitaria internacional, y de esa manera no fuera necesario todo el proceso, examen de laboratorio, todo el asunto para otorgar un registro sanitario. Más precisamente, el decreto ejecutivo que se declaró inconstitucional es el 43.590-S. Ok, Y fue por licenciada, pero sentencia. sobre la pretensión, perdón, la pretensión número 3 se tuvo por desistida. Sí, pero es para aclarar, digamos, porque yo dije que ese decreto que se estaba pidiendo declarar contrario al ordenamiento fue declarado inconstitucional. Y realmente Correcto, fue. pero si vamos a ver, nada más para que quede claro, es que si la pretensión se desiste, el por qué se haya desistido no tiene mayor relevancia, porque ya se está desistiendo y la parte así lo dijo, entonces no tiene sentido hacer ninguna aclaración o ajuste sobre una pretensión que ya fue desistida. Bueno, señora jueza, si me lo permite, solo 2 segundos. Fue la sentencia 2024-21860 de la Sala Constitucional la que declaró constitucional el decreto ejecutivo 43.590-S, que en el fondo es lo mismo que estábamos pretendiendo con esta pretensión, y por eso es que se desiste. Bien, pero puede confirmarme que las pretensiones que fueron leídas por esta juzgadora son las que efectivamente se deben de tener por puestas. Sí, señora jueza, con esa única aclaración. Bien. Bien, tomando en cuenta que la pretensión 3 ya fue desistida, entonces consecuentemente las manifestaciones que se realizan, repito, y con el mayor de los respetos, no tienen relevancia para el asunto de este proceso, continúo y le cedo la palabra a los demandados para que me indiquen si tienen claridad con las pretensiones o con el ajuste que fue aquí realizado en audiencia. Iniciamos con el Estado. Señora jueza, ahora el Estado sí tiene claridad. Gracias. La caja Están claros. y la comisión. Está claro. Bien, de esta forma entonces se fijan las pretensiones tal y cual fueron leídas por esta juzgadora y que constan en respaldo de audio y con la aclaración o con la observación que la pretensión número 3 se ha tenido por desistida. Bien, de esta forma entonces queda debidamente atendido los escritos, específicamente el artículo 3, el escrito que rola imagen 3220 y las pretensiones se fijan de esta forma. Me indican que el licenciado Hernández tiene la mano levantada. Adelante, licenciado. Sí, solo señora jueza, que es que hay una cámara apagada, pero no sé si será alguna de las padres o si es. El de Lorenzo Hernández es el técnico y él no tiene ninguna cámara, entonces siempre ha de permanecer solamente la del técnico apagada, porque quien habla es mi persona. Muchas gracias. Bien. Vamos a ver, permítame. Continuamos entonces, ahora sí, con el análisis de las defensas previas, que es la siguiente etapa de la diligencia. Tenemos que al momento de la contestación de la demanda se opusieron las siguientes excepciones. Tenemos que se opusieron por parte del Estado la falta de derecho, falta de legitimación activa,
Por parte de la caja falta legitimación ad causam activa y pasiva y falta de derecho, y la comisión plantea también la falta de derecho, excepciones que por su naturaleza han de ser resueltas en etapa de juicio. Además, se opuso la siguiente defensa de cosa juzgada constitucional, permítame para verificar, por parte del Estado, 2890. Y por parte de la comisión también se opuso la defensa de cosa juzgada constitucional. Respecto a esta defensa previa, le cedo la palabra a las partes demandadas para que se pronuncien al respecto. Gracias, señora jueza. En realidad, interpuso esa defensa en el contexto en que estaba viviendo el país en ese momento. Desisto de esa defensa, pero sí voy a interponer otra. No sé si lo hago de Nada una más vez. permítame, licenciada, para darle la palabra a la comisión para ver si tiene la Perfecto. misma observación en cuanto a la defensa de cosa juzgada constitucional. Bien, Sí, adelante. Gracias. Sí, señora jueza. De hecho, yo no vuelvo a indicarlo. Yo me voy a adherir en ese momento, señora juez, a todas las defensas, a todos los argumentos que tenga el Estado, la defensa estatal, pues que sí consta, digamos, en el expediente donde la Procuraduría se va a hacer cargo plenamente de la defensa de la Comisión Nacional de Vacunación. Yo en mi caso voy a estar acá, por si en algún momento la señora Procuradora requiere de mí algo o necesita algo, con mucho gusto, ¿verdad? Pero sí, entonces yo me voy a ajustar en todo lo que la parte estatal indique. Gracias. Perfecto, licenciada Pereira. Nada más de igual forma y para que entonces quede constando, mi persona igual le va a ceder a usted la palabra en todo momento para que usted manifieste su conformidad en lo que usted considere. Muchas gracias. Bien, entonces de esta forma se tiene por desistida la defensa previa de cosa juzgada constitucional planteada tanto por el Estado como por la comisión. Ahora sí, le consulto a los demandados y a la luz del artículo 67 se ha de interponer alguna defensa previa privilegiada. Sí, señora jueza. En caso del Estado, vamos a poner la defensa de actos no susceptibles de impugnación. Ajá. ¿La desarrollo de una vez o darle? Sí, adelante, licenciada. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Aparte de actos no susceptibles de impugnación, si bien no es una defensa previa, esta representación mantiene en todo momento también la falta de interés actual en orden a las pretensiones incoadas por la parte accionante. Con respecto a la pretensión número 2, vamos a buscarlo aquí. Sí, la pretensión número 2, que entiende esta representación, que lo que se está impugnando o lo que se está solicitando, la nulidad absoluta y la disconformidad con el ordenamiento jurídico, es de los acuerdos de las sesiones extraordinarias, bueno, ya ahí mencionadas, que son varios del 2021, 2022, del acuerdo 8 también. Esta representación, aparte de que evidentemente hay una falta de interés actual, también interponemos la defensa previa de actos no susceptibles de impugnación. ¿Por qué? La declaratoria de nulidad y disconformidad con el ordenamiento jurídico que se pide en torno a estos decretos ejecutivos, que en realidad son los que interesan en este proceso, no los actos preparatorios, encontraban un motivo sustancial y efectista, que era impedir la obligatoriedad de la vacuna para los niños, porque los accionantes consideraban que eran lesivos de sus derechos parentales y además arbitrarios e irracionales. En el contexto actual, pues evidentemente, y todos estamos de acuerdo, esa obligatoriedad ya no existe. Por lo tanto, es absolutamente irrelevante pedir una declaratoria de nulidad o una disconformidad con el ordenamiento jurídico de actos administrativos que ya están derogados y que no están causando estado o perjuicio en la esfera jurídica de los petentes. Todos los acuerdos de esas sesiones extraordinarias del 2021, 2022, en realidad eran actos que estaban tratando de darle sustento
al acto final, que era la vacunación contra el COVID-19 y que en ese momento se mantenía obligatoria para los menores de edad. De conformidad con la misma literalidad de la pretensión, esos acuerdos que se tomaron en las sesiones extraordinarias, evidentemente, y lo vuelvo a resaltar, fueron el motivo o el sustento para promulgar los decretos ejecutivos que dieron origen a la obligatoriedad de la vacuna del COVID-19 en el contexto de la epidemia mundial que se estaba atravesando en ese momento. Es decir, fueron actos de trámite que no hicieron más que motivar la adopción de unos reglamentos que a la postre ya fueron derogados. Tenemos que entender que al acto final le antecede una serie de actos que están concatenados entre sí, podríamos llamarlo de esa manera, que sirven de sustento, y eso es precisamente el caso de los actos preparatorios que tienen ese rol, esa es su naturaleza, tienen ese rol dentro de la conformación de la voluntad de la administración, pero no constituyen su expresión final. En ese sentido, pues el acto de trámite no es capaz de generar efectos jurídicos propios porque no tiene la virtud de decidir el fondo del asunto. ¿Qué es lo que interesa en este caso? Los reglamentos, los actos finales, que eran los que disponían la obligatoriedad de la vacuna de los menores, que a la postre ese era el meollo, ese era el punto medular de este proceso, al que con el mayor de los respetos yo no le veo ahora ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque ya no existe una obligatoriedad de la vacuna. ¿Qué sentido tiene venir a pedir la nulidad de unos acuerdos que fueron actos preparatorios que dieron sustento a la opción del acto final? Ninguno. ¿Y por qué no tiene ninguna trascendencia? Porque se solicita la nulidad de un acto que va a causar algún tipo de perjuicio en la esfera jurídica del administrado. En este momento no hay esos actos, ya no tienen, esos actos preparatorios ya no tienen ningún sentido pedir la nulidad. Primero, porque ya el decreto no está vigente, ya no existe obligatoriedad de la vacuna. Independientemente de ello, insisto que fueron actos preparatorios, fueron los actos que dieron sustento al acto final. O sea, desde ningún abordaje o perspectiva formal que queramos considerar, tiene sustento, tiene procedencia, tiene interés actual pedir la solicitud de nulidad de la pretensión 2 en este proceso, porque ningún efecto va a causar en los derechos o intereses de los accionantes. La Sala Primera de la Corte ha indicado en forma reiterada que la nulidad por la nulidad misma no es procedente, ya que es indispensable demostrar la existencia de un agravio con el vicio que se está invocando, y eso no se cumple en la especie. Ninguna utilidad reporta, ya no solo la anulación del decreto derogado, sino también todos los actos previos o de trámite que sirvieron de fundamento para emitir el acto final. Por lo tanto, opongo la falta de interés actual y también, la de actos no susceptibles de impugnación sobre la pretensión 2 en su totalidad. Gracias. Bien, gracias, licenciada. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene la palabra. Gracias, señora juez. En dos vertientes. La primera es que desde el escrito de contestación de demanda, la Caja había puesto la excepción de demanda defectuosa y de la misma se desiste en este acto. Eso en virtud de que pues, no se me había dado la audiencia correspondiente, pero en su lugar sí se deja manifiesto la excepción que se ha de resolver por el fondo respecto a una falta de interés actual. Y en cuanto a lo que manifiesta el Estado, pues no haré referencia a lo mismo. Me parece que son temas de fondo que habrá de resolver el tribunal que por turno corresponda. Gracias. Bien, licenciado, y a la luz del artículo 67, ¿la Caja va a interponer alguna defensa privilegiada? Ninguna, señora juez, solamente lo recién indicado, que es la excepción de falta de interés actual. Gracias. Y por último, la comisión. Gracias. Sí, yo me acojo igual a la defensa previa indicada por el Estado. Sí viene de importancia acotar que lleva razón la representación estatal cuando indica que todas las actas que realiza la Comisión Nacional de Vacunación eran actos preparatorios precisamente para lograr tener una
una normativa que obligara en alguna medida a la aplicación a la vacuna por parte de los menores. Sin embargo, evidentemente, al no existir ya obligatoriedad para los menores, pues evidentemente se está detrás de actas que incluso al ser admitida normativamente o al haberse dejado sin efecto esta obligatoriedad, pues también quedan sin efecto las actas que dan fundamento precisamente a esa obligatoriedad. Gracias. Bien. Bien, de la defensa previa interpuesta y las manifestaciones que realizan los demandados, tiene la palabra la parte actora para que se refiera a las mismas. Muchas gracias, señora jueza. Bueno, no, con respecto al argumento de que hay cosa juzgada constitucional, es falso. La propia sala constitucional, bueno, lo explicaba cuando pedíamos, se estaba leyendo la pretensión. No, perdón, que- licenciado. La cosa juzgada constitucional, la defensa previa se tuvo por desistida. Entonces, sería más bien sobre Ok. la defensa de acto no susceptible a impugnación y los argumentos respecto a la falta de interés actual sobre los que tiene que pronunciarse. Gracias, señora jueza. Bueno, con respecto a actos no sujetos de impugnación, es el mismo argumento realmente de la excepción desistida, de que es la propia sala constitucional la que dice que el amparo es un proceso expedito, es sumarísimo, donde no puede la sala valorar aspectos de fondo como si se puede en un proceso ordinario contencioso, que fue el que se planteó. Es decir, que la propia sala no quiso entrarle al tema de si fue prematuro el acto administrativo que aquí se acusa de ser contrario al ordenamiento jurídico. Eso la sala dijo que para ella bastaba simplemente con que haya sido el órgano facultado para ello el que lo haya emanado, pero que la discusión de fondo no podía hacerse en un proceso de amparo. Y entonces dice que si lo tenemos a bien, podemos acudir a la vía ordinaria del proceso contencioso, y fue exactamente lo que hicimos y por eso estamos acá. Entonces, no se puede decir que porque emane un acto del Ministerio de Salud, ergo es un acto que no se puede impugnar. Eso es mentira, porque si no, por ejemplo, como les hablaba, la Sala Constitucional acaba de declarar hace un año inconstitucional un decreto ejecutivo del Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud, donde se prescindía de que el Ministerio de Salud tuviera que hacer su trabajo de vigilar la salud de los ciudadanos. Entonces, sería incuestionable entonces al grado de la arbitrariedad. Eso es improponible. Eso es improponible. No hay ningún acto del Estado que no se pueda revisar en sede judicial, y eso es parte de lo que se llama la tutela efectiva judicial, que está protegido por convenios internacionales y que es parte también de lo que tutela el artículo 41 constitucional, el acceso a la justicia. Ciertamente, cualquier acto de cualquier ente estatal puede ser revisado en sede judicial. Prueba de ello es que en este proceso, por ejemplo, este propio tribunal otorgó medidas cautelares que suspendieron esa obligatoriedad contra la cual estamos peleando, y cuando este tribunal suspendió ese decreto, suspendió todo el decreto, artículos 1 y 2. Entonces, de una manera artificiosa, el Estado quiere eliminar solo una parte. ¿Para qué? Para conservar esa vacuna en el esquema, y ha luchado, si usted ve el expediente, señora jueza, ha luchado el Estado para que se levante la medida cautelar. ¿Por qué? Porque ellos lo que pretenden es que una vez se levante la medida, otra vez decir que es obligatoria porque está en el esquema. Eso ha sido una estrategia que han hecho a puerta cerrada, porque las actas de la Comisión Nacional de Vacunación se declaran secretas cuando ellos hablan algo que es muy obvio. Lo que quieren ellos es que el tribunal levante la medida cautelar. ¿Para qué? Para decir, ok, volvió a ser obligatoria. ¿Por qué? Porque está en el esquema. O sea que el artículo 2 era redundante, solamente delimitaba un rango de edades. Pero el hecho aquí relevante y más preocupante es el artículo 1, que se incluyera esa vacuna en el esquema básico universal, porque solo eso, y en el expediente hay prueba que he emitido, signada por el secretario de la Comisión Nacional de Vacunación, el doctor Tijerino, donde él dice que el hecho de una vacuna estar en el esquema básico universal la hace obligatoria para los niños. Entonces ha sido una estrategia un poquito desleal, creo yo, si no burda, de tratar a puerta cerrada de que se levante la medida cautelar para que ellos simplemente ahora sigan obligando a los padres a inocular a los niños con esta vacuna, entre paréntesis. ¿Por qué le digo entre paréntesis? Porque ni siquiera calza con la definición de la vacuna reglamentariamente en Costa Rica. Y se dio un contexto de horror, ¿verdad? Se asustó a la gente. ¿Para qué?
para que se vacunara, y aquí Costa Rica fue el único país del mundo que la hizo obligatoria. Ok, eso en cuanto a que no fuera impugnable el acto, claramente sí lo es, sí lo es. Y en cuanto a la excepción de que no hay interés actual, bueno, es parte de lo que he estado diciendo. Claro que lo hay, puesto que no es cierto lo que dice la representación del Estado y falta la lealtad procesal cuando le dice a su autoridad, ya el decreto se derogó. Eso es irresponsable, eso es una mentira. El decreto no se derogó, se derogó Vamos el a ver, artículo licenciado, 2 perdón, y el artículo 1 sigue permítame un vigente. momento, licenciado, permítame un momento. Le voy a solicitar que por favor, cuando realice sus manifestaciones, las haga de forma respetuosa. No va a aceptar esta juzgadora ninguna intromisión o las observaciones que usted realizando para cualquiera de las partes acá involucradas. A lo largo de la diligencia y desde el inicio fui clara en señalar que el respeto, la ética y la lealtad procesal debe imperar en esta diligencia. Por lo que entonces le voy a solicitar a su persona que si en caso que necesite reformular sus argumentaciones, los haga, pero los haga siempre dentro del margen de respeto, porque ni para la parte demandada ni para este tribunal se va a aceptar algún tipo de manifestaciones como las que se acaba de realizar, tratando o utilizando adjetivos un tanto descalificatorios. Adelante, por favor. Sí, señora jueza, voy a retirar lo dicho en cuanto a que es mentira, voy a usar mejor. Falta la verdad cuando dice que se derogó el decreto, porque el decreto no se ha derogado, señora jueza. Y quiero ser vehemente en esto, ¿por qué? Porque afecta a los niños de Costa Rica. El Tribunal de Apelaciones de esta misma sede, cuando acogió la medida para los niños, dijo que estamos hablando de una población vulnerable, estamos hablando del futuro del país, de la población infantil. Y en este caso, en este proceso específico de los niños y adolescentes de 12 a 17 años que también son el futuro de este país. Por eso es que yo digo vehementemente, no se vale. No se vale tratar de decirle a este juzgado que ya se derogó el decreto. Y no es cierto. Lo que se derogó fue una parte del decreto. Se derogó el artículo 2, pero de una manera que me parece un poco transparente, y lo digo porque hacen a puertas cerradas sus sesiones la comisión y declaran en secreto lo que dicen ellos ahí cuando discuten este proceso, de manera un poquito cuestionable, creo yo, para ser así suavecito. Dicen, ellos no mencionan que el artículo 1 sigue vigente, que fue el que incluyó esta vacuna, entre comillas, este prospecto de vacuna, como una vacuna que está en el esquema básico nacional. Y yo aporté hoy, como prueba para mejor resolver, una resolución de la Sala Constitucional de ayer. ¿Por qué lo aporté hasta ayer, No hasta se hoy? preocupe, licenciado. La prueba la vemos en la etapa de prueba. Ahorita nada más lo que ocupaba es que se refiriera a las excepciones Ok, y salvo que usted quiera seguir manifestando algo de la falta de interés, me parece que ya ha dejado claro su parecer, que es básicamente que el decreto sigue vigente. el decreto sigue vigente y también parte de este argumento de por qué estamos teniendo que defender la vigencia de ese interés es el secretismo que ha existido hasta ahora sobre los contratos con Pfizer para la compra de esas vacunas pediátricas. Y al respecto, el tema no está cerrado. Ya la Sala Constitucional le dio parte a Pfizer ayer para que sea parte del proceso donde estoy pidiendo que se abran esos contratos. El secretismo, las maniobras desleales, esa ha sido la tónica de este proceso, señora jueza, y si usted habla de respeto, Bien, licenciado, le le pido que llame de reitero respeto a la nuevamente. contraparte, porque ellos son los que han sido desleales en este Licenciado, proceso. licenciado, vamos a ver, le reitero, no le corresponde a esta juzgadora entrar a analizar esos aspectos. Lo único que ocupo es que usted se refiera sobre la falta de interés actual y sobre el acto no susceptible de impugnación. No corresponde a mi persona realizar un análisis de fondo, no corresponde decir si la vacunación está o no acorde, porque estamos en una audiencia preliminar. Lo primero que dije y lo primero que señalé son las reglas del artículo 90, el cual establece con claridad que en etapa preliminar no se analizan asuntos de fondo, se analiza solamente las etapas que están previstas. Y en el caso concreto, estamos en etapa de defensas previas. Si usted no tiene nada más que decir respecto a las defensas previas, o si no, continuamos. Adelante. Sí, señora jueza, bueno, con todo respeto, yo estoy hablando de la motivación para esta excepción, que me parece desleal. Y es importante el contexto en que se formula. Ellos saben, a mi criterio, que lo que quieren es otra cosa que no es tutelable por el derecho. Es una manera surrepticia de mantener la obligatoriedad de la vacunación y eso ciertamente produce un perjuicio, porque el temor sigue en los padres. El temor sigue en los padres de que en el momento que se levantan esas medidas cautelares, como dijo el doctor Arroba Tijerino, el solo hecho de que esté en el esquema básico universal hace esa vacuna obligatoria. Y entonces tengo que poner a su autoridad en autos de el contexto en el cual se pide
se presenta esa excepción de falta de interés actual. Es muy importante, señora jueza. Sí existe un interés actual, sí existe un perjuicio, esa ansiedad, ese daño moral que reclamamos, sigue vigente, sigue latente. ¿Por qué? Porque si no fuera por las medidas cautelares, ya estarían obligando otra vez a los padres y pasaría lo que pasó con un niño Mateo, que en el hospital de Heredia lo obligaron a la fuerza, con su mamá embarazada, a la fuerza lo vacunaron, y eso provocó una indignación tremenda a los padres de familia. Entonces, el contexto es importante. Se está pidiendo una excepción de falta de interés de forma desleal, y eso es importante, señora jueza, y hay un perjuicio. Por eso pido que se rechace tanto la excepción de falta de interés actual, porque evidentemente hay un interés actual y hay un peligro latente, así como dijo el Tribunal de Apelaciones, que hay un riesgo potencial para la salud de nuestros niños, que sigue latente, que sigue ahí, que sigue existiendo, un peligro potencial, así lo determinó el Tribunal de Apelaciones en el caso de los niños menores de 12, ahí sigue existiendo ese peligro potencial para los niños, porque la intención que deja ver la parte demandada del Estado es que ellos quieren que se levanten las medidas. ¿Para qué? Para volver a una obligatoriedad que es del todo arbitraria, y sí importa, señora jueza, me voy a referir a las actas de la Comisión Nacional de Vacunación, sí importa, porque son esas actas las que precisamente dieron fundamento, supuesto fundamento, al Poder Ejecutivo, al Estado, que es aquí demandado, para emitir esos decretos. El artículo 1 de ese decreto tiene su origen, tiene su fundamento en esas actas que estamos pidiendo que haya una revisión judicial de esas actas para ver si se fundamentaron en el principio del artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, la vinculación a la ciencia y la técnica, porque si no fue así, debe el tribunal, perdón, declarar nulos esos acuerdos, y entonces se cae el sustento para haber incluido esa vacuna en el esquema básico universal. Por lo tanto, yo solicito, con todo respeto, señora jueza, y otra vez pido perdón por la vehemencia, pero son los niños los que están de por medio, y eso es muy difícil de controlar cuando está de por medio un interés por los niños, que se declare que se declare sin lugar, que se rechacen absolutamente esas excepciones que interpone la parte estatal y que son secundadas por la Caja y por la Comisión Nacional de Vacunación. Muchas gracias. Bien. De esta forma vamos a proceder a hacer un receso de 10 minutos. Todas las defensas previas, o al menos tratándose de esta defensa previa, su resolución implica número de voto. Entonces debe obtenerse el número de voto para emitir la resolución respectiva. Estaríamos retomando a las 11 de la mañana para hablar de números cerrados. Muchas gracias. A dejar de interponer la defensa, porque realmente son actos preparatorios. O sea, a toda luz, desde todo punto de vista que se vean, esos actos son preparatorios. Esos actos definitivamente van a ser declarados nulos. Es una pretensión que adolece totalmente de procedencia y de viabilidad jurídica, porque son actos preparatorios que no tienen ahora o no desempeñan ningún papel, porque lo que hicieron fue venir a sustentar la adopción del acto final, del reglamento que ahora está derogado. No podía interponer una defensa previa en su momento cuando las circunstancias eran otras. En su momento esta demanda tenía viabilidad, ahora no tiene ninguna. Entonces, a criterio de esa representación no podría ser extemporánea. Solamente eso quería indicar. Gracias, licenciada. Nada más entonces, asumo que lo que está planteando es un recurso revocatorio. ¿Es así, licenciada? Correcto. Bien. De previo a resolver el recurso revocatorio, le cedo la palabra a la representación de la Caja para que igual se pronuncie sobre lo acá resuelto. Sí, gracias, señora juez. Comparto en todos los argumentos expuestos por el Estado. Ciertamente, desde la presentación de la demanda hasta el día de hoy, y digo el día de hoy en virtud del ajuste de las pretensiones, y considera esta representación con sumo respeto que el ajuste de pretensiones, si bien podría tomarse como un pequeño ajuste, y nótese que esta representación no se sujetó a los artículos que podrían permitir la suspensión de la audiencia para valorar en mayor detalle las pretensiones, eso no implica que no se requirió un ejercicio, que dicho sea de paso, gracias a la intervención del despacho judicial y de su autoridad propiamente, empeñosa en el tema de darnos claridad a todos en cuanto al tema de las pretensiones. Quiere decir que entonces, hasta el día de hoy, persiste una serie de novedades que asisten a derecho el tema de la interposición de los actos no susceptibles de impugnación. Es hasta el día de hoy.
en que las pretensiones han quedado claras. Reitero que al inicio de la presente audiencia y justamente en el ajuste de pretensiones, esta representación se sirvió a indicar que había sido muy lastimoso el hecho de que la parte actora no atendiera a la audiencia que oportunamente dio el despacho en términos de que se manifestara sobre el ajuste de pretensiones, ajuste que tuvo que hacer, se insiste, gracias a la buena fe y el empeño de esa autoridad justamente. Entonces, esta representación considera que le asiste el derecho al Estado en términos de la interposición y la no extemporaneidad de la excepción de actos no susceptibles de impugnación que nos ocupa, cuya apelación, perdón, nos ocupa en este acto. Gracias. Bien. ¿Y la comisión? Sí, me encuentro igual en la misma posición del Estado, por cuanto sí considero que al haber un ajuste en las pretensiones, pues igualmente pues debió existir y debe existir, evidentemente, al cambiar las circunstancias, pues un ajuste también en las defensas realizadas. Gracias. Bien. Al ser las 11:19 del 27 de agosto del 2025, se entra a resolver el recurso de revocatoria en los siguientes términos. Recurso de revocatoria planteado tanto por el Estado como por la Caja Costarricense del Seguro Social. Licenciado Hernández, ¿tiene usted la mano levantada? Sí, señora jueza, me pregunto si tengo derecho de audiencia sobre ese recurso de revocatoria. Licenciado, no se preocupe, el recurso revocatoria como tal no tiene prevista una audiencia para la contraparte, sino que lo que tiene prevista es la resolución como tal y es lo que procedo en este momento a resolver. Bien, efectivamente, esta juzgadora debe revocar la resolución únicamente en un extremo y es el que respecta a la extemporaneidad y el rechazo por el cual fue dispuesto. Y procedo a aclarar lo siguiente. Efectivamente, la licenciada Medrano Brenes hace llegar a los autos un argumento que fue omitido por esta juzgadora y no es el ajuste de pretensiones, sino más bien es el ajuste de la realidad actual de la situación fáctica de los decretos que acá se impugnan, pues tal y como lo hace ver en aquel momento, en el año 2023, que se plantea la demanda, la manifestación o la pretensión como tal, si tenía validez o si tenía asidero en el tanto, se encontraban vigentes. No obstante, al haberse dado una modificación en el estado actual o en los hechos como tales, reconocido también por el licenciado Hernández, en el entendido que hubo una modificación para el estado total y para la parte actora parcial, lo cierto del caso es que se dio una modificación y que a la luz de ellos resultaba imposible para el Estado haber planteado en aquel momento la defensa de acto no susceptible de impugnación. Ahora bien, ¿por qué dije que sería únicamente en cuanto al extremo de la extemporaneidad en que el recurso iba a ser revocado? Pues tal y como lo argumenté, existen actos que sí pueden ser regulados o que sí pueden ser analizados a la luz de lo que dispone el artículo 163, que básicamente indica que hay actos que son preparatorios y que se impugnarán conjuntamente con el acto final, salvo que aquellos, como lo indiqué, tengan efecto propio. Esa argumentación fue debidamente dada por esta juzgadora al momento de dictar el voto 2025-08603 y señaló que ese es justo el escenario que marca el caso concreto, pues evidentemente al tratarse de actos preparatorios y al estar todavía en tela de juicio la impugnación del decreto, como lo reitero, que en apariencia a la luz del Estado ya carece de sentido, pero la parte sostiene, sigue estando válida el artículo primero, entonces es claro que evidentemente la defensa previa a acto no susceptible de impugnación de igual forma debía ser rechazada no tanto por la extemporaneidad, que como lo indiqué, pues evidentemente reconoce esta juzgadora la omisión de haber analizado ese aspecto trascendental y que es hasta el recurso revocatoria que tiene argumentos de esta juzgadora pues para entrar y revocar esa extemporaneidad. No obstante, al haberse señalado justamente el argumento que da cabida para que esos actos o esas resoluciones preparatorias o esos acuerdos preparatorios que son los que sirven de base para el dictado de los decretos que acá se han impugnado, pues permita a la parte actora que se entren a conocer. Dicho eso y quedando entonces incólume la resolución en cuanto al rechazo, revocándose únicamente la extemporaneidad que había sido apreciada por esta juzgadora,
se tiene por atendido el recurso de revocatoria plasmado. De lo resuelto, tiene la palabra las partes para que se pronuncien al respecto. Licenciado Hernández. Gracias, señora jueza. Solamente darle las gracias porque efectivamente está de acuerdo esta representación con su resolución, además de que no se está introduciendo ninguna pretensión nueva. Y usualmente el tema de los actos no susceptibles de impugnación se trata sobre actos consentidos y en ningún momento hemos consentido los actos aquí impugnados. Muchas gracias. Bien, la parte demandada. No, señora jueza, tiene claro esta representación, nada más hacerla, no sé si la entendí bien, lo que se está solicitando es la nulidad del esquema de vacunación, no el reglamento en sí, ¿verdad? Esa es la... Sí, los decretos, perdón, tal vez utilicé la palabra reglamentos, pero lo que está son los decretos que fueron debidamente fijados en las pretensiones, licenciada, nada más aclarando esa, tal vez fue un empleo de un léxico no adecuado para la resolución. Gracias. La caja. Nada por agregar, señor juez, gracias. ¿Y la comisión? Nada por agregar, gracias. Bien, de esta forma, entonces, no existiendo más defensas previas que atender, proseguimos entonces a la etapa de la determinación de los hechos controvertidos. La demanda se compone de 17 hechos, todos los cuales se han de tener por controvertidos. Tienen la palabra las partes para que se pronuncien al respecto. De parte de nuestra señora jueza, efectivamente, todos los hechos son controvertidos, salvo mejor criterio de la representación de las contrapartes. ¿Los demandados? De parte del Estado, sí, todos los hechos son controvertidos. La caja coincide con el despacho, gracias. Sí, todos son controvertidos. Bien, siendo así, entonces todos los hechos se tienen por controvertidos y proseguimos ahora a la etapa final, que es la admisión de prueba. Vamos a ver, hay un exceso de prueba que debemos analizar. Entonces les consulto a las partes lo siguiente. Si mal no me equivoco, la diligencia no está prevista para todo el día. No obstante, no sé si existe posibilidad de todas las partes, de que la diligencia se pueda extender. ¿Por qué digo esto? Porque son las 11 horas y 26 minutos. En media hora no nos va a dar tiempo de analizar toda la documentación que hay, ni tampoco las testimoniales que se ofrecieron, y mucho menos nos va a dar tiempo de analizar las pruebas para mejor resolver que fueron aportadas, que valga decir, al día de hoy ya van más de 10, casi 20, si mis cálculos no fallan, son casi 20 los documentos que tenemos que someter a análisis en cuanto a prueba para mejor resolver. Entonces, si existe anuencia de las partes y posibilidad de que la diligencia se extienda, podríamos continuar e iniciar en este momento el análisis de la prueba. Caso contrario, esta juzgadora reservará, o más bien suspendería la diligencia para retomar únicamente el análisis de la prueba en una nueva diligencia o en una nueva audiencia. ¿Por qué? Porque fue un error de esta juzgadora no haber dispuesto el señalamiento de forma completa. Fue un error humano, no tengo nada que argumentar al respecto, pero tampoco podría disponer del tiempo de los acá litigantes, incluso de las partes. Entonces, les consulto en el entendido que eso sí, todos tendrían que estar de acuerdo de que la diligencia evidentemente se ha de extender un poco más de lo previsto. Entonces, licenciado Hernández, ¿tiene usted posibilidad de que la diligencia continúe? De parte mía, señora jueza, yo quisiera que el proceso avanzara, sin embargo, tengo una audiencia a la 1:30, que incluso voy a pedirle a una colega que me sustituya porque estoy muy agotado, señora jueza, sinceramente, a ser sincero. Sí tengo compromisos ahora por la tarde y no tenía previsto la audiencia de la tarde para esto, entonces pediría, con el debido respeto,
que se reprograme, eso sí, a la mayor brevedad posible, para seguir ya ahora sí con la parte de la prueba. Muchas gracias. Bien, las representaciones demandadas tienen algo que agregar. Sí, señora jueza, pues obviamente a mí también me hubiera gustado terminar, sin embargo, creo que si todos hiciéramos un esfuerzo, se hubiera podido hacer evitando dilaciones innecesarias y hacer disertaciones demasiado largas en una audiencia preliminar, ¿verdad? Que yo, con todo respeto, rogaría principalmente para el licenciado Arcelio, que si se va a continuar una audiencia como esta, más con cualquier cantidad de prueba, que por favor nos limitemos y que entendamos lo que es una audiencia preliminar, ¿verdad? Y no hacer conclusiones cada vez que se le da la palabra. En vista de que no se puede, pues bueno, esta representación se aviene a lo que se disponga en otra audiencia, respetando por favor, ¿verdad? O solicitando que seamos puntuales y específicos. Yo creo que no es necesario extenderse, porque para eso habrá una etapa de conclusiones, o si se va a juicio, no sé, la prueba se podría ver en una forma rápida diciendo si es pertinente o no, pero no haciendo una disertación de cada documento. Y si no se puede continuar, ¿verdad? Porque parece que el mismo abogado actor no puede, yo sí quiero hacer la acotación de que la otra semana yo no puedo ningún día porque todos los días tengo a juicio y audiencias. Gracias. Doña Maureen, no se preocupe, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar al licenciado Rafael y de igual forma, para claridad y para evitar que eventualmente se presente algún choque de agendas, podríamos dejar debidamente señalada la diligencia para que todos tengamos claridad. Pensaría yo que nos va a dar chance en una sola audiencia porque básicamente es solo prueba. Sin embargo, sí no puede ser esta juzgadora pues omisiva en el entendido que es que hay una multiplicidad de prueba sobreabundante, y no estoy adelantando criterios, sino que tenemos que justamente analizar toda la prueba, y entiendo las argumentaciones en cuanto hay que ser puntuales, pero al menos esta juzgadora sí necesita tener claridad de la utilidad y pertinencia de cada uno de esos elementos, justamente para eventualmente proceder a su aceptación o eventualmente a su rechazo si es que correspondiera el mismo. Pero entonces podríamos hacerlo de esa forma, pues para tratar un poco de acelerar las cosas. Bien, licenciado Rafael, tiene usted la palabra. Gracias, señora juez. Siento que, pues, para tal efecto se requeriría que existiera paridad entre todos los asistentes. Me parece innecesario pronunciarme al respecto. Solamente, con todo respeto, para que tome nota el despacho, y como lo indiqué al inicio de la audiencia, yo comparecía en sustitución para este único acto de la licenciada Ana María Cortés, pero en virtud de las características de la propia audiencia, me parece que no sería oportuno pues que mi compañera asuma la audiencia, sino que la asuma el suscrito y darle continuidad. He estado aquí, la inmediatez me parece que priva ante todo. Entonces, para claridad del despacho, para lo que vayan a resolver, y siento que su autoridad ha dispuesto, concluye esa representación, el dejar señalado de una sola vez la audiencia, la celebración de la próxima audiencia, indicarle al despacho que a partir del día 12 de septiembre yo estaré fuera del país y regreso hasta el día 22 de ese mismo mes. Entonces, para que el despacho lo tome en consideración, insisto, podría asumirlo mi compañera, pero me parece que hay una inmediatez aquí que agradecería que se sopese. Gracias. Bien, muchas gracias, licenciado. Y por último, la comisión, nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en el caso del suscrito acá, no sé si igualmente se hace necesaria por parte de su persona que esta representación esté acá para ese periodo, para esa prueba, ¿verdad? Porque podría eventualmente, si así lo tiene a bien usted, pues exonerarme más bien de esa participación, en vista de que, como lo indiqué anteriormente, pues la representación de la comisión pues la tiene la parte estatal, y no sé hasta dónde pues sea requerido. Sin embargo, y si a bien lo tiene, que tenga que continuar, yo no tendría ningún problema. Lo único sería que el día 2, 3, 4 y 5 de septiembre yo me encuentro de vacaciones, y sería como para que se tome en cuenta ese aspecto únicamente. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Doña Maureen,
necesito que me aclaren un aspecto, porque vamos a ver, la comisión ha sido demandada y la comisión es parte y la comisión contestó como tal el proceso. No obstante, entiendo que hubo alguna modificación y ahora la representación la tiene el Estado. ¿Es así? ¿Puede usted aclararme eso, por favor? Sí, señora jueza, claro, con mucho gusto. Bueno, inicialmente, como repito, ahora este proceso ya lleva pues sus años. En su momento la comisión, ¿verdad? Comparecía en forma demandada, en forma personal. Ellos se apersonaban al proceso porque eran los que estaban llevando básicamente todo el esquema de vacunación, las resoluciones y todo. Posteriormente, en el transcurso de los años, ¿verdad? Se vio la necesidad de que la representación la podía llevar perfectamente la Procuraduría y el Procurador General y creo que el Ministro de Salud en su momento elaboraron un documento y se enviaron a todos los procesos donde se estaba cuestionando la obligatoriedad de la vacuna y entonces la Procuraduría puede asumir las dos representaciones. Yo le dije esto a don Cristian, pero él muy amablemente quiso participar por si uno ocupaba algún documento o algo así, pero creo que no es necesario su participación. Okay. Bien, vamos a proseguir entonces para pronunciarme y voy a ir a traer la agenda para verificar la fecha y que entre todos busquemos la fecha más próxima, tomando en cuenta las manifestaciones que todos ustedes han realizado. Regálenme nada más un par de minutos.